19 de mayo del 2020, el entonces presidente Lenín Moreno expidió el decreto ejecutivo 1054 en el que se plantea un sistema de bandas que incrementa parcial pero progresivamente el valor de los combustibles en el país, según el decreto, para ordenar la política de subsidios. En ese mismo decreto se señala que el gobierno se encargará de diseñar los instrumentos de política pública de compensación necesarios como consecuencia de la aplicación del sistema de bandas de precios. El gobierno de Moreno no lo hizo, sin embargo, y la tarea quedó pendiente para su sucesor. Esta eliminación del subsidio a los combustibles generó las protestas de octubre del 2019 y mantiene activas distintas amenazas por parte de algunas organizaciones sociales. ¿Qué lectura tienen sobre esto los trabajadores del sector energético? Lo vamos a conversar con David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo. Buenos días, David, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Gracias por la invitación. Ustedes señalan que toda esta discusión de la focalización es un absurdo y que el sistema de bandas debería derogarse por una sencilla razón, porque no existe subsidio a los combustibles. ¿Desde cuándo, David? Y se lo pregunto porque llevamos toda una vida escuchando que miles de millones de dólares se destinan a subsidiar el consumo de combustibles fósiles en el país. Así es, Lenín. Efectivamente, si usted recuerda, como bien hizo mención, en el año 2019 se hablaba de 1.400 millones de dólares en subsidio, pero nunca nos demostraron o nos enseñaron el cálculo mediante el cual llegaron a esa cifra. Hoy, en la proforma que se presenta en el 2021, se habla de 1.900 millones de dólares en subsidio, cosa que además es contradictoria porque en teoría el sistema de bandas debió haber hecho que baje el subsidio y no que suba. Cuando uno analiza el proceso en su conjunto, se da cuenta que el cálculo que ellos realizan es errado. ¿Qué es lo que hacen? Por poner un ejemplo para el diésel, ellos dicen, hay 600 millones de galones de diésel que se consumen al año. Si es que el precio internacional, por poner un ejemplo, es de $2 y el precio de venta interno es de $1, ese dólar de diferencia multiplicado por 600 millones de dólares me da, pero 600 millones de galones, perdón, me da 600 millones de dólares de subsidio. El problema es que ese cálculo es errado porque nosotros producimos parte de los combustibles que se consumen internamente y además exportamos derivados. Y eso tampoco nos han dicho. Cuando uno analiza el proceso en su conjunto, encuentra que el 32% de los combustibles que se demandan localmente son producidos también localmente y que nosotros exportamos cerca del 27% del equivalente al valor importado. Entonces, si me permite, le voy a mostrar unas cifras que demuestran precisamente lo que nosotros aseveramos, que no hay subsidio. David, pero antes de las cifras, quisiera una precisión, si me lo permite. Usted dice, hay una parte de los combustibles que se producen localmente, pero se ha dicho siempre que para producir esa parte local hay que importar naftas, y que esas naftas, evidentemente, pues son mucho más caras incluso que el barril del petróleo. ¿Qué tan cierto es esta narrativa que se ha posicionado en el país de toda una vida? A ver, efectivamente se importan naftas, que es del valor que yo voy a mostrar en las cifras que está como costo de importación de derivados, y luego esas naftas se mezclan en terminales de Petroecuador, pero ahí en las refinerías también salen combustibles, salen naftas también, y salen otra serie de combustibles que también satisfacen la demanda local. Veamos el cuadro entonces. Así es. A ver, no sé, me avisan cuando esté ahí mostrándose el cuadro. Ya. A ver. Este cuadro que tenemos acá arriba es los costos de producción del petróleo local. Voy a hablar solo de 2019 para que se den cuenta ustedes cómo en 2019 ya no había subsidio. El costo de producción del petróleo se calcula mediante el petróleo que se carga en las refinerías, que para ese año fue cerca de 52 millones de barriles, multiplicado por $16,86, que es el costo de producción de cada barril, y eso nos da un costo de 878 millones de dólares. Más el costo de transportarlo, que fue de 65 millones de dólares, más el costo de refinarlo, que fue 154 millones de dólares, y el costo de comercializarlo de 183 millones de dólares, nos da un costo total de producción de los derivados internos de 1.281 millones de dólares para el año 2019. Esto solo de la parte que nosotros producimos localmente. Ahora, en el cuadro que tenemos abajo,
nosotros tenemos que a ese egreso sumarle 4.153 millones de dólares, que fue el monto justamente de lo que usted mencionaba, Lenin, la importación de las naftas y del resto de derivados que se importaron, y eso nos da un total de egresos de aproximadamente 5.400 millones de dólares. Cuando nosotros analizamos, en cambio, la exportación de derivados, porque hay una cosa que tampoco nos han dicho es que nosotros sí somos exportadores de derivados. El fuel oil, por ejemplo, que no se demanda entero localmente, genera un ingreso a precio internacional. Y ese ingreso fue de 805 millones de dólares para 2019. Y la venta interna de combustibles reportó 4.783 millones de dólares en 2019. Si sumamos los ingresos y restamos los egresos, obtenemos un balance final positivo para 2019 de 152 millones de dólares, antes de la política de bandas, antes de subir los precios de los combustibles. En 2020, haciendo el mismo ejercicio, encontramos una utilidad de 280 millones de dólares porque ya se aplicó en parte el proceso de las bandas y la subida de precios, y para el primer semestre de 2021 encontramos una utilidad de 124 millones de dólares. Por si acaso, Lenin, todas estas cifras son cifras oficiales sacadas de los informes estadísticos de Petroecuador de 2019, 2020 y primer semestre de 2021. David, entonces, ¿por qué razón entonces el Banco Central, y seguramente usted tiene una respuesta a esto, por qué razón el Banco Central desde 1974 nos viene diciendo que hay subsidios, y no solo eso, sino que se han destinado 60.000 millones de dólares a pagar esos subsidios? ¿Qué pasó con esa plata? Precisamente porque no realizan este análisis de que nosotros producimos localmente los combustibles y este análisis de ingresos y egresos de todo el proceso de la cadena de valor que tenemos en los combustibles, y porque hacen lo más simple, que es decir, ¿a cuánto debería vender yo si es que lo vendiera a precio internacional y cuánto dejo de ganar, entre comillas, si es que lo vendo al precio que estaba congelado? Entonces, a eso ellos le llaman subsidio. Pero en la práctica de la caja fiscal no es que hay un egreso adicional, sino que, como demostrado, más bien hay un ingreso de utilidad. Ahora, el problema de esto, Lenin, es que ¿por qué ellos presionaron tanto por el sistema de bandas? Porque esto está atado directamente con la intención de privatizar las refinerías y todo el sistema de importación de combustibles. Para usted poder privatizar y compartir la renta, sea a manera de concesiones o de entrega total de una infraestructura, lo que necesitaban era incrementar el margen de utilidad para que sea atractivo a una empresa privada el compartir la renta con el Estado. Y ahora eso lo está pagando directamente la población en lugar de asumirlo la empresa privada en manera de costos. Antes de ir a ese punto, yo quería preguntarle sobre la propuesta que ustedes tienen, y es de que se congele el valor de los combustibles, teniendo en cuenta que el costo de las naftas, y esta pregunta tiene relación con lo que le decía anteriormente, David, teniendo en cuenta que el valor de las naftas es superior al del crudo, ¿esto podría o no tener algún impacto en el costo de la producción de los derivados si llegara a congelarse el precio de los combustibles? No, Lenin, porque como yo les he demostrado ya en 2019, cuando estaba congelado al precio de $1 el diésel, a 1.75 la gasolina extra, ya teníamos una utilidad de 154 millones de dólares. Es decir, no hay un perjuicio para el Estado. Lo que va a pasar es que tengamos menos utilidad, eso sí, pero vamos a tener todavía un margen de utilidad, es decir, el Estado no pierde. ¿A qué tipo de dinámica perversa responde, David, entonces, este cálculo o estos cálculos errados que se realizaron con gobiernos de derecha, con gobiernos del socialismo del siglo XXI, donde organismos internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional hasta CEPAL, nos vienen señalando que se destinan miles de millones de dólares para subsidios, cuando en la práctica eso no ha sido así? Para impulsar las privatizaciones, Lenin, como le decía, lo que necesitan es incrementar el margen de utilidad para poder entregar las infraestructuras petroleras que son rentables ya para el Estado, pero para compartir la renta se necesita incrementar ese margen de utilidad para que la empresa privada también se pueda llevar parte del pastel. Ustedes se reunieron justamente con el ministro de Energía y le expusieron que no estaban de acuerdo con algunos de los aspectos señalados en el decreto 95 que firmó el presidente Lasso, y donde se plantea la posibilidad de un cambio en la modalidad de los contratos petroleros. ¿Este cambio en la modalidad también apunta a ese modelo privatizador al que usted hace referencia? Correcto, Lenin. Mire, le voy a mostrar otras cifras, si me permite, que las tengo también acá impresas. Adelante.
Mire, no es que este tema de la entrega de campos en producción sea nueva. Esto de hecho se hizo ya en el gobierno de Correa en el año 2012 y nosotros tenemos ya los resultados de aquella operación. En este cuadro que ustedes pueden observar acá están por cada uno de los activos, es decir, cada uno de los campos que opera Petroecuador, cuál es la renta que se obtiene por cada barril de petróleo. Para el campo Sacha, que es el que más renta entrega, se obtiene 56,47 dólares por barril. Por si acaso estas cifras son de 2018, que son las últimas que fueron publicadas, pero nos permiten entender bastante bien la problemática. Si miran ustedes el campo Auca, que es de similares características al campo Sacha, que fue entregado en el año 2015 a manera de concesión al sector privado, ya entrega una utilidad de 29,63 dólares por barril, es decir, 47% menor. ¿Qué significa esto, Lenin? Lo que significa es que lo que hace la empresa privada es compartir en realidad la utilidad del proceso, porque las inversiones salen de la propia tarifa. Cuando lo que quieren hacer en el cambio de modelo de contratación no va a cambiar esta realidad. Lo único que va a cambiar es la forma en que le pagamos a la contratista. Es decir, hay que hacer una aclaración aquí, David. El campo Sacha lo maneja Petroecuador, el campo Auca fue entregado a una empresa privada. Correcto, exactamente. El campo Sacha es de operación 100% estatal y entrega una utilidad del doble del campo Auca, que es operado por la empresa privada a manera de concesión o por un contrato de prestación de servicios específicos. Es decir, la responsabilidad del campo, incluso la responsabilidad ambiental y la depreciación de la infraestructura sigue en manos de Petroecuador, pero la utilidad y las inversiones están a cargo de la contratista. Sin embargo, esas inversiones terminan saliendo de la propia tarifa que termina pagando Petroecuador. Es decir, nosotros terminamos pagando las inversiones, pero son ellos quienes se llevan la utilidad. Y el cambio de modelo de contrato, lo único que va a hacer, Lenin, es que en lugar de pagar una tarifa, se pague con crudo. Y ahí viene otro problema que tampoco están analizando. Y es que nosotros tenemos contratos de preventa petrolera. Y si nosotros nos quedamos sin crudo, porque entregamos parte del crudo como parte de pago, cuando nos falte crudo para la preventa petrolera, ¿qué tenemos que hacer? Comprar nuestro propio crudo a precio internacional. Y ese es el perjuicio más grave de cambiar el modelo de contrato. El presidente Lasso ha hecho referencia al incremento de la producción que se ha dado en Colombia, que logró en poco tiempo duplicar su producción petrolera. Pero ustedes señalan que Colombia, pese a que produce más crudo, la renta que obtienen es menor si la comparamos con el Ecuador. ¿Cuáles son las cifras que respaldan esta afirmación, David? Así es, Lenin. Aquí nuevamente le tengo otra lámina en donde le voy a mostrar eso. Efectivamente, voy a hacer un análisis comparativo de 2015 a 2018, porque como decía, en 2018 se dejaron de publicar las cifras de renta petrolera en el Ecuador, pero también nos permite de igual manera ver el problema. De 2015 a 2018 se produjo en promedio 535,000 barriles de petróleo en el Ecuador y 902,000 barriles en Colombia. Sin embargo, la renta petrolera que obtuvo el Ecuador fue de 26,000 millones de dólares en contra de 16,000 millones de dólares que obtuvo Colombia. ¿Cuál es la razón de esto? Es que Colombia mantiene un modelo de privatización en donde la mayoría de la utilidad se la lleva el sector privado. Y lo que es peor, Colombia tiene costos de producción altísimos. Le voy a mostrar otro cuadro. Mire, primero, en número de trabajadores, la empresa Petroecuador tiene en este momento 9,805 trabajadores y Ecopetrol 43,734 trabajadores, tomando en cuenta que tiene 33,000 tercerizados. El costo de la fuerza laboral de de Petroecuador para el primer semestre de 2021 es de 171 millones de dólares, mientras que el de Ecopetrol es de 311 millones de dólares. Y la utilidad que se obtiene por cada dólar gastado en fuerza laboral en el Petroecuador es de 18 dólares por cada dólar y en Ecopetrol de 14. Finalmente, la rentabilidad sobre costos, que está acá abajo, rentabilidad sobre costos de Petroecuador es de 187%, es una empresa sumamente rentable, mientras que de Ecopetrol es 83%, todavía rentable, pero no al nivel de Petroecuador. ¿Por qué, Lenin? Por el modelo, porque la utilidad se la lleva el privado en el modelo colombiano, mientras en el Ecuador la utilidad se la termina llevando en su mayoría el Estado ecuatoriano, aún a pesar de que estamos perdiendo renta, como demostrado en aquellos campos en donde se ha concesionado al sector privado. David, lo cierto es que en Petroecuador, en el negocio petrolero, se necesitan de inversiones. ¿Se puede atraer inversión extranjera sin ser lesivo esto para los intereses nacionales o definitivamente hay que recuperar la inversión pública y apostarle solamente a eso?
Mire, cada vez que ha habido la famosa inversión extranjera en el país, lo que hemos tenido son pasivos ambientales y demandas internacionales. Lo que podríamos hacer nosotros, y fue un planteamiento que ya le hizo en su momento Petroamazonas al Ministerio de Energía, es que en lugar de entregar los campos a manera de concesión, se solicite un crédito a bajo costo, pero eso sí destinado a Petroecuador para que pueda realizar las inversiones. Porque el crédito se paga mucho más fácil, ya que tiene como contrapartida el propio crudo que produce Petroecuador y un negocio sumamente rentable. Entonces, si usted tiene un crédito del 4%, es más fácil de pagar que si paga usted una tarifa o entrega crudo a la empresa privada. David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias por la invitación, Lenny. Así llegamos al final, ya vienen las noticias en Televistazo en la comunidad, Lenny. Y mañana las entrevistas, 6:55 por Ecuavisa. Buen día.